Hola, mi nombre es Amadeli Vargas y hoy quiero compartirles mi testimonio. Quiero abrir con todos ustedes mi corazón, porque tal vez usted necesita escuchar esto, o puede compartirlo con cualquier otra persona que está pasando cualquier tribulación, prueba o circunstancia en su vida similar a la que yo he vivido. Quiero contarles hoy cómo Dios ha sido mi refugio, mi paz y mi consuelo en los momentos más difíciles y dolorosos de mi vida. Desde los 15 años acepté a Jesús como mi Salvador y en el año 2010 me casé con mi amado esposo Jairo Solano Morera, con quien tuve 3 preciosos niños. Quizás muchos de ustedes que me escuchan oraron por mi esposo y por mí y mis hijos, y todavía nos mantienen en sus oraciones. Así es que aprovecho el espacio para agradecerles inmensamente. No tengo palabras suficientes para expresarles el agradecimiento por cada una de sus oraciones. Las pudimos sentir en esos momentos tan difíciles. Y la oración es una gran muestra de amor en Cristo. Desde agosto del año pasado, comencé a vivir la etapa más difícil y dolorosa de mi vida. Nunca había experimentado algo igual. Mi esposo pasó por una dura prueba de salud, algo repentino, que tuvo como desenlace su muerte, en cuestión de 5 meses, para ser exacta. Él comenzó a presentar una serie de síntomas que nos hicieron sospechar que algo no andaba bien. Cansancio, sangrados, falta de aire, puntitos rojos por toda la piel. Así que decidió ir al médico y el médico sospechó, con todos esos síntomas, que se trataba de algo en la sangre, así que lo envió a realizarse varios exámenes. Él se realizó los exámenes en la clínica un día por la mañana y a mediodía lo llamaron y lo mandaron de inmediato al Hospital México, con referencia. En la clínica estaban alarmados. Los exámenes arrojaron que Jairo tenía solo 1000 plaquetas. El rango normal va entre los 150 y los 400,000. No creemos que llegue al hospital, decían. Y una hermana en Cristo que trabajaba en esa clínica fue la que hizo todo un plan y mandó a llamar a unos amigos para que vinieran a casa a llevarse a Jairo lo más pronto posible. Así es que en cuestión de minutos ellos estaban en nuestra casa recogiendo a Jairo y llevándolo al hospital. Y yo me quedé en casa con mis niños, sin saber bien qué estaba sucediendo, sin comprender que 1000 plaquetas significaban que mi esposo no era compatible con la vida en ese momento. Mi esposo quedó internado y comenzaron a realizarle una serie de exámenes para poder determinar a ciencia cierta de qué se trataba. 15 días después aproximadamente, él fue diagnosticado con anemia aplásica idiopática severa. En otras palabras, su médula ósea dejó de funcionar y no producía plaquetas ni hemoglobina. Me acuerdo que cuando escuchamos que no se trataba de leucemia, brincábamos de felicidad. Toda la familia alabábamos a Dios porque para nosotros ese podía ser el peor de los escenarios, sin saber que esa anemia que arrojaron los resultados era aún peor. Desde ese día nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Idas constantes al hospital, internamientos, transfusiones, desvelos, incertidumbre. Y yo con mis pequeños queriendo partirme como en 10 a la vez, pero gracias a nuestro Padre Celestial por la red de apoyo con la que contamos en ese momento. Familiares, amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Algo hermoso. Los médicos nos recomendaron el trasplante de médula ósea. Con esto vimos una pequeña luz al final del túnel. Orábamos por un milagro porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer milagros en el peor de los escenarios. Pero también teníamos presente que el trasplante de médula ósea podía ser su respuesta. Entonces orábamos para que hubiera un familiar compatible. Debía ser un hermano de padre y madre. Hasta que escuchamos la noticia más linda, que sí lo había. De los 4 hermanos, Valeria, la más joven de la casa, resultó ser 100% compatible. Como si fueran gemelos, lo cual era sumamente difícil, solo un 25% de probabilidades.
Vino el tan esperado trasplante. Se le practicó y fue un éxito según los médicos. Eso sucedió en épocas navideñas, una de las épocas que más disfrutamos como familia. Y sacábamos cuentas, porque todo el proceso duraba alrededor de un mes. Y teníamos que Jairo no pudiera estar en casa con nosotros para esa fecha tan especial, porque lo internaron un 12 de noviembre. Por eso fue que ese año decidimos sacar la Navidad desde octubre en casa. Y lo disfrutamos mucho. Pusimos el arbolito, las lucecitas, hicimos galletas. Fue muy hermoso ese tiempo, muy especial. En esos días también me visitó la trabajadora social y me hizo una serie de recomendaciones, ya que una vez que Jairo salía del trasplante debía venir a casa a recuperarse, completamente aislado. Debíamos acomodarle una habitación aquí en casa que debía cumplir con una lista rigurosa de requisitos. También la cocina y la preparación de los alimentos. Así es que con ayuda de amigos, familiares y hermanos en Cristo, hicimos todas esas mejoras que nos recomendaron. Debíamos estar aislados por 2 meses, con medidas muy parecidas a la de la pandemia, para que tengan una idea. Y todo eso comenzó a provocar en mí ansiedad. Era como una mezcla de sentimientos. Por un lado, anhelaba tener a mi esposo en casa, pero por otro lado me imaginaba lo difícil que iba a ser para mí con 3 niños pequeños, la carga emocional y física. No podía salir con mis niños en 2 meses. ¿Cómo iba a ser con mi bebé de 10 meses en ese momento para dejarlo en algún lugar de la casa junto con los hermanitos para yo entrar todos los días a limpiar el cuarto de Jairo? Y no podía tener aquí en casa a nadie que me ayudara, por lo de las medidas de higiene que debíamos seguir al pie de la letra. ¿Cómo íbamos a sobrevivir económicamente todo ese tiempo? Mi esposo era el principal proveedor de la casa. Así es que comencé a afanarme en gran manera por el mañana que no había llegado. Mi esposo estuvo internado alrededor de 1 mes y 1 semana en la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital San Juan de Dios. Ahí no podía recibir visitas, y si íbamos a dejarle algo que necesitaba, solo podíamos verlo a través del vidrio de una puerta. Así que sacamos provecho de la tecnología para vernos y hablarnos por teléfono, todos los días, a cualquier momento del día. Y bueno, la doctora decidió darle salida a mi esposo el 23 de diciembre. Fue el regalo más lindo que Dios pudo darnos. Esa sería nuestra última Navidad juntos. El 24 fue una noche muy especial en familia, diferente, no como la celebramos antes, pero fue muy especial, llena de amor y de agradecimiento. Ver a mis niños felices llenaba mi corazón. Todo iba marchando bien, hasta que mi esposo comenzó a complicarse. Solo duró 5 días en casa. El 28 de diciembre volvió al hospital. Y si lo anterior había sido difícil, lo que venía era el doble. Sin embargo, detrás de todo esto que les cuento, vimos la mano de Dios con nosotros, en cada detalle. En nuestro hogar nunca faltó nada. Pudimos ver y sentir el amor y cuidado de Dios a través de muchos hermanos en Cristo que tan siquiera conocíamos, de familiares, amigos, vecinos. Aquello fue hermoso. Fue una luz en medio de tanta oscuridad. Esos días en el hospital fueron muy tristes. Yo literalmente fui viendo cómo mi esposo moría poco a poco. Él pasó una prueba de salud muy dura. Sufrió muchísimo. Sin embargo, cuánto me enseñó él en esos tiempos de prueba. La enfrentó con mucha valentía, con gozo, siendo luz, testificando, glorificando a Dios. Muchos pacientes, enfermeros, doctores, personal médico, conserjes, escucharon la palabra de Dios. Y recuerdo que una de las jefas de enfermería me dijo que Jairo era diferente al resto de los pacientes. En él había una luz. Siempre le preguntaban cómo estaba y él, con una actitud increíble, respondía que bien, cuando ellos sabían que no era así.
Antes del trasplante, estando en hematología del Hospital México, donde realizaron los exámenes a la médula ósea para determinar su diagnóstico, Jairo conoció a un señor llamado Julio, con quien compartió cuarto, y Jairo lo ganó para Cristo. Jairo me contó que don Julio lloraba ese día y le decía: Jairo, perdón, porque usted pasó por todo esto para encontrarnos, para hablarme de Cristo y para que yo me reconciliara con Dios. Sin duda, ese fue parte del propósito del Señor. Yo nunca había visto enfrentar a alguien una prueba de la manera en que la hizo mi esposo. Solo lo he leído en la Biblia, cuando se nos relata de los grandes hombres de la fe. Así es que yo cuento a mi esposo como uno de ellos. Fue un mes largo de ir y venir al hospital. Mi hijo menor todavía tomaba pecho. Entonces, esas noches en el hospital, yo mientras atendía a mi esposo, por otro lado extraía leche. Eso fue una locura. Y ya no podía continuar así. Sentía que también todo el sufrimiento de ese momento se lo estaba pasando a mi hijo a través de la lechita. Así es que tomé la decisión de suspender la lactancia materna. Así de golpe. Y no de una forma respetuosa como hubiese deseado. Y yo quería estar con mi esposo todos los días en el hospital. Tenía muchos hermanos en Cristo y amigos que me ofrecían sus casas para ir a tomar una ducha, para comer, para descansar. Pero yo no podía. Yo debía regresar a atender a mis pequeñitos y en especial a Josué, mi bebé que solo tenía 1 añito en ese momento. Y hubo un grupo de hermanas de una iglesia en San José y además de otros hermanos que estuvieron pendientes de mí. Me chineaban, me traían comida, cafecitos, abrigos y yo me sentí amada y cuidada por Dios. Y bueno, los médicos nos dicen que mi esposo tiene una complicación de trasplante llamada injerto contrahuésped, que significa que la sangre nueva identifica el nuevo sistema como intruso y lo ataca. Así es que la información era muy escueta y yo acudí al doctor Google para preguntarle de qué se trataba esto. Y todo lo que leía era fatalista, muy pocas esperanzas. Yo llegaba a mi casa, o en su mayoría de veces a la de mi mamá, porque era quien me ayudaba mayormente con mis hijos. Y yo lloraba en las noches, y lloraba desconsoladamente, pero en silencio para que nadie me escuchara. Y yo tenía mucho miedo porque yo no podía imaginar mi vida sin Jairo. No podía pensar en mis hijos crecer sin su papá. Están tan pequeñitos, no iban a tener memorias de él. Y todos esos pensamientos venían a mi cabeza y me hacían sentir mucho temor. Y yo hablaba con una de mis amigas por teléfono en la noche, por mensajes, y yo le contaba lo triste que me sentía, lo temerosa que estaba, y Dios la usaba a ella para consolarme. Y al otro día yo regresaba recargada al hospital para atender de nuevo a mi esposo. Los médicos ya no nos daban buenas noticias. La salud de Jairo se deterioraba cada vez más. Tenía afectado el colon, los pulmones, el hígado. Sin embargo, nosotros teníamos mucha esperanza en Dios, en que Él podía hacer un milagro. Pero la doctora me dijo lo que yo tanto miedo tenía de escuchar. Ella me dijo: como familia tienen que estar preparados. Su esposo se puede complicar más en cualquier momento y no salir. Su diagnóstico es reservado. Ese día se me vino el mundo encima. Esos días en el hospital fueron muy duros. Tengo esas imágenes en mi cabeza, de ver a mi esposo cada día peor. Y un día antes de morir, la doctora especialista nos dijo que ya era la etapa final. Ya no más tratamiento curativo, solo paliativo para que sus últimos días no fueran tan dolorosos. Y nos dijo cómo podían ser esos escenarios finales, desde una hemorragia incontrolable, o dormirse poco a poco, colapso de los órganos, un paro. Y yo solo le pedí a Dios que no fuera tan fuerte, que le diera un descanso tranquilo a mi esposo. Y así fue. Jairo solamente se fue apagando poco a poco. Ese día yo salí
a casa de mis amigos en Santo Domingo para ver a mis niños que los llevaron mis amigas. Fui a comer algo, a descansar, para volver de nuevo por la noche, mientras mi cuñado Carlos y su esposa Gaudí cuidaban a Jairo. Ellos estuvieron con él, orando, cantando, hicieron algunas llamadas para despedirse de algunos familiares, hasta que recibí la llamada de mi cuñado que decía: Ama, véngase de inmediato para el hospital, porque la presión de Jairo está bajando muy rápido. Y mientras yo llegaba al hospital, Carlos oraba con Jairo, y él se apagó y partió con el Señor. Yo llegué 5 minutos tarde, pero luego pensé y le agradecí a Dios porque me permitió estar con él todo ese tiempo cuidándole y dándole todo mi amor en sus últimos días en esta tierra. Esa noche, cuando me tocó regresar definitivamente a mi casa sin él, yo me sentía derrotada. Sentí que no ganamos la batalla. Y fue hasta un par de meses después, en una conferencia en la que asistí, en la que Dios habló a mi corazón y me hizo comprender que Él lo sanó. Allá, en el cielo, Él no tiene dolor, no tiene enfermedad, no está sufriendo. Allá todo es perfecto. Desde el 8 de febrero me encuentro en el taller de mi Padre Celestial. Él está sanando, vendando las heridas del corazón. Y desde ese entonces he tenido que asumir nuevos roles y responsabilidades en el hogar que antes le correspondían a mi esposo. Y hasta hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y solo me quedaban 2 caminos: o enojarme con Dios y con la vida y encerrarme en un cuarto ahogándome en la ansiedad y en la depresión, o permitirle a Dios ser mi refugio y dejarlo sanar mis heridas. Todo esto me obligó a depender más de Dios, a aferrarme a sus promesas, y yo solo le pedí a Dios valentía y fortaleza para poder sobrellevar todo esto, porque ya mis hijos habían perdido a su papá, y perder a su mamá, de cierta forma, encerrada en un cuarto, deprimida, llorando todo el día sin atenderlos, sin apoyarlos, hubiera sido fatal para ellos. Además de refugiarme en Dios, en estos momentos tan difíciles, también he recibido ayuda en consejería bíblica, lo cual ha sido de mucha bendición en mi vida, porque me ha ayudado a comprender de una mejor manera todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy viviendo. Y al principio me preguntaban, ahora que su esposo no está, ¿a qué le tiene más temor? Y mi respuesta inmediata fue la siguiente: tengo mucho miedo de criar a mis hijos sola, porque yo nunca me imaginé criando a mis 3 hijos sola, y son varoncitos. Yo sé lo importante que es la figura paterna en sus vidas, pero Dios me hizo entender que no estoy sola y que Él me capacita. Y yo no hubiera querido que la historia de mi vida se escribiera de esa forma, pero el autor así lo permitió, y yo descanso y confío en sus promesas, en que su voluntad es buena, perfecta y agradable, y que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esas son las circunstancias de la vida que me ha tocado vivir, así es que debo hacerlo valiente y esforzadamente. Tal vez usted que me escucha es madre soltera, o pasó por algún divorcio, o enviudó al igual que mi persona, o por cualquier otra circunstancia de la vida está criando a sus hijos sola. Esto no es fácil, porque el plan original de Dios era que la crianza fuera compartida. Un hombre y una mujer se casan, tienen hijos y ambos crían a sus hijos. Y ese sigue siendo el diseño perfecto de Dios. Pero el pecado ha distorsionado todo esto, y ahora tan siquiera es la norma. Hoy en día existen muchos hogares monoparentales, y podemos estar sintiendo que la carga es muy pesada. Pero ¿qué tal si en lugar de decir, ¿cómo me siento? Me siento cansada, me siento cargada, esto es muy difícil, mejor aconseje a su alma, así como lo hizo David en el Salmo 103, y dígale: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Más adelante el versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 11:
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Como decía Jairo, mi esposo, Dios está en su trono y nosotros confiando. Y hoy comprendo mejor esa frase que él decía, sé que Dios está en su trono y nosotros debemos solamente confiar en Él. Y pueden que lleguen pensamientos como estos, porque yo también pasé por eso. ¿Cómo voy a criar a mis hijos sola? ¿Cómo los voy a sacar adelante? ¿Cómo voy a ser esa líder espiritual que ellos necesitan? Y puede que eso nos llene de ansiedad. Pero mejor cambiemos esos pensamientos que se pueden convertir en pensamientos negativos por oraciones. Como dice su palabra, no estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y dice que Él va a llenar nuestros corazones y nuestros pensamientos de su paz. Y sí, este ha sido un proceso muy difícil, muy doloroso, pero también he podido experimentar el amor tan grande de parte de Dios, su fortaleza, su paz, su refugio. Sin duda ha sido el mejor refugio al que he podido ir. Y para finalizar quiero compartir un versículo con ustedes del que me aferro todos los días. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también tengo en mente siempre que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me los bendiga a todos grandemente.